hace más de 500 años y que fue un despertar en la iglesia. Nosotros todos veo que cada uno tiene su Biblia y en esa época era prohibido portar una Biblia en el idioma del culto, en el idioma de la gente. Solamente se permitía la Biblia en el latín, lo que es conocido como la Biblia Vulgata, y solamente era permitido estudiarla a los clérigos y personas que estudiaban teología, y altas personas importantes como reyes o príncipes. Y el hombre que les vengo a presentar, este hombre podía hablar 7 idiomas, era fluido en hebreo y en griego. Era un hombre cuyos dones intelectuales lo hubiese llevado a un alto cargo en la Iglesia Católica. Si no fuese por la cínica idea en ese momento de oscuridad. El martiriólogo John Fox llama a este hombre como una forma simbólica el apóstol de Inglaterra. Fue el hombre más prominente de la primera generación de personas protestantes de Inglaterra. Estamos hablando de William Tyndale, el padre de la Biblia inglesa. William Tyndale nació a comienzos de la década de 1490 en Gloucester, Inglaterra, cerca de la frontera con Gales. Sus padres fueron agricultores respetables de esa zona. Sus padres poseían muchas tierras que fueron prosperando en este condado, que era uno de los más prósperos y exitosos de toda Inglaterra. Debido a esta estabilidad que poseían sus padres y este estatus social, les permitió enviar a su hijo, a William Tyndale, a Oxford, la universidad más prestigiosa de Inglaterra. En 1506, William Tyndale entra a la Universidad de Oxford a la edad de 12 años, donde estudió 2 años en el Magdalen Hall, un anexo a la universidad, que esto era una especie como de preparatoria o la secundaria, para preparar al joven, para poder preparar al adolescente a entrar a la universidad y poseer ya una base sólida de conocimiento y poder empezar sus estudios. Allí William Tyndale estudió geometría, aritmética, filosofía y muchas otras ciencias, y en todas ellas fue el alumno más prominente. Ya después, cursados los 2 años en este anexo de la universidad, ya entra a la universidad y sus dotes eran extraordinarios. Sus dotes, sus capacidades, como lo fue en estos 2 años de preparatoria, lo hizo un hombre preeminente, por lo cual lo ordenaron como sacerdote. En este estudio, en esta universidad, lastimosamente no pudo aprender las escrituras. Se gradúa en 1512 de una licenciatura en artes y se propuso hacer una maestría. Luego de terminar la maestría, en esta última etapa de su educación, es donde decide estudiar teología, porque después de 9 años es que se le permite empezar a estudiar teología. Antes, sin una preparación, sin ninguna licenciatura y maestría, las personas no podían empezar a estudiar teología. Pero esta teología para él era una teología supersticiosa. Él lo llama una teología pobre, una teología especulativa. ¿Por qué? Porque esta teología que se enseñaba aquí no era basada en las escrituras. No se enseñaba el punto de vista bíblico, sino que se enseñaba los puntos de vista filosóficos. Para responder a las preguntas de la vida, se enseñaban los puntos de vista aristotélicos de los grandes pensadores como Aristóteles, Sócrates y Platón, y muy poco se iba a las escrituras. Ya en 1519, y debido a esto, a que él lastimosamente no puede estudiar las escrituras y ve esa deficiencia en Oxford, decide estudiar en Cambridge.
que era la ciudad considerada como el máximo rival de Oxford en Inglaterra. Sin embargo, esta universidad pudo abrir el entendimiento de William. ¿Por qué? Porque 2 años antes, el gran humanista Erasmo de Rotterdam había dado clases de griego en esta universidad. Y este personaje, Erasmo, había recopilado los textos en griego y había formado el Nuevo Testamento en griego, lo que llevó a William poder empezar a estudiar directamente desde el idioma original las Escrituras. También en esta universidad se encontraban muchos escritos de Martín Lutero. Recordemos, era el año 1519 y la reforma o la chispa de la reforma, ¿en qué año empezó? 1517. O sea, 2 años después, la influencia, 2 años después de Martín Lutero haber clavado las 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, había llegado, había traspasado la frontera de Alemania, había cruzado el océano y llegado hasta Alemania, y específicamente a esta universidad de Cambridge, donde fue el semillero de los futuros reformadores de Inglaterra. En esta universidad, varios académicos de Cambridge empezaron a reunirse en un salón para estudiar esta nueva teología que se estaba presentando. Y fue tanta la influencia de Lutero que llegó a esta universidad, que este grupo era conocido como la pequeña Alemania. Y de este grupo salieron los grandes reformadores, y no solamente reformadores, sino mártires de Inglaterra. Debido a esta influencia que William tiene en esta universidad, él cambia, su corazón cambia y empieza a sentir un celo ferviente por volver a las Escrituras y por enseñarle al pueblo en su idioma original, en su idioma del vulgo, las Escrituras. ¿Por qué? Porque en este momento, en lo que se consideran las misas, se leían las Escrituras, pero eran en el idioma latín. Y este idioma no lo entendía ninguna persona, a menos que fueses clérigo, a menos que fueses sacerdote, o a menos que estuvieses estudiando en una universidad. Pero las personas del pueblo, las personas del común, eran algo vano. O sea, el leer las Escrituras, no eran confrontados. Como dice Romanos 10, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿por qué estas personas no podían tener fe? Porque no eran expuestas ante las Escrituras. Se le leían en latín, pero para poder ser confrontados, ¿qué tiene que haber? Un entendimiento. Y estas personas no la tenían. Por esto, Tyndale en 1521 toma la decisión de alejarse del ámbito académico, toma la decisión de retirarse de todo el asunto de estas universidades, y quiere empezar el mayor aporte de su vida, o el mayor proyecto de su vida, que fue traducir el Nuevo Testamento directamente del griego, no del latín, sino del idioma original del griego al inglés. Toma un empleo donde trabaja para Sir John Wallace, donde desempeñaba como tutor principal de sus hijos. Tyndale vio la pobreza espiritual que atravesaba Inglaterra y entendió que esta nación no iba a ser evangelizada en una Biblia con lengua latina. Con respecto a, decía esto: es imposible establecer a los laicos en cualquier verdad, a menos que la Biblia fuera expuesta ante sus ojos en su lengua materna. Esta fue la disposición, fue como la chispa que encendió en él para poder empezar este proyecto. En la casa de Sir John Wallace llegaban muchos clérigos y compartían la cena con él, compartían la mesa. Y este hombre era un hombre ferviente que defendía las Escrituras e iba
en contra del dogma de la iglesia. Y esto lo discutía en la mesa. Pero no fue hasta que una cierta noche en una cena un sacerdote dijo: nos iría mejor sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. A lo que Tyndale respondió: desafío al Papa y todas sus leyes. Y ahí mismo replicó: si Dios me concede vida, dentro de pocos años haré que el muchacho que conduce el arado sepa más de las escrituras que el mismo Papa. Esto fue una ardua motivación para que él pusiera todo su esfuerzo en esto. Y estas palabras que él dijo fue un eco de las palabras de Erasmo, porque en el Nuevo Testamento en griego, Erasmo dijo, en el preámbulo decía: quiera Dios que el labrador cante un texto de las Escrituras junto a su arado y el tejedor la tararee al ritmo de su telar. En 1524, William Tyndale decide viajar a Wittenberg, Alemania, para poder aprender del gran reformador Martín Lutero. No se sabe si lo conoció, no se sabe si tuvo contacto directo con él, pero sí supo que estuvo influenciado en esta ciudad. En mayo de 1525 empieza la traducción del Nuevo Testamento del griego al inglés y lo termina en agosto de ese mismo año. Esto fue un gran avance para la iglesia, aunque muchas personas no lo veían así, aunque muchas personas no lo contemplaban, y tuvo desacrédito por parte del clérigo de la Iglesia Católica Romana. Él siguió y tuvo, estando en Wittenberg, se trasladó a Colonia. ¿Para qué? Para poder publicar e imprimir este Nuevo Testamento. Allí conoció a Thomas Quicket, quien fue uno de los dueños de imprenta que decidió tomar la responsabilidad e imprimir este Nuevo Testamento. ¿Por qué digo que fue el único? Porque esto era totalmente ilegal e iba en contra de la iglesia. Si se sabía que se estaban imprimiendo Nuevos Testamentos o la Biblia en el idioma inglés, podían acarrear severas consecuencias y hasta la muerte. Aunque aquí en Colonia no duró mucho tiempo, porque precisamente se descubrió que se estaban imprimiendo estos Nuevos Testamentos en inglés, lo que él decide retornar a Bonn, y ahí termina de imprimir los Nuevos Testamentos. Luego de terminar esta colección, él los envía en un cargamento de algodón. Estando en Alemania, los envía a Inglaterra, escondidos en el cargamento de algodón. ¿Por qué? Porque precisamente las autoridades de Inglaterra ya sabían lo que estaba planeando, ya sabía que el propósito era que esas Biblias, esos Nuevos Testamentos, llegaran a Inglaterra. Por eso habían puesto el rey y el clérigo de la iglesia habían puesto soldados para que supervisaran cada cargamento que llegaba a los puertos de Inglaterra. Ya llegado el cargamento a Inglaterra, una sociedad de protestantes luteranos, que era una sociedad secreta, conocidos como la Hermandad de los Cristianos, reciben ese cargamento y empieza a repartirlos en los monasterios, en las iglesias. Se la empiezan a vender a la gente del común. Al albañil ya poseía un Nuevo Testamento, algo que era imposible, algo que era impensable. Personas del común tenían las escrituras en su propio idioma. Esto fue un golpe total para la Iglesia Católica Romana, por lo cual empezaron a arrestar a todo aquel que tenía una copia del Nuevo Testamento en inglés, y reportaban y quitaban esa copia y las quemaban en las iglesias en la misa. En 1527 el arzobispo William Warham conspiró para comprar todas las copias restantes de la Biblia para destruirla. Pero lo que él había conspirado para mal
sea, él había comprado todos los Nuevos Testamentos para decir, bueno, voy a tener todos los Nuevos Testamentos, los quemo y los destruyo. Pero ese dinero que recibió William Tyndale lo volvió a invertir y lo volvió a utilizar para imprimir más Nuevos Testamentos y de mejor calidad en este momento. Entonces, lo que nosotros vemos en este punto de la historia, lo que se veía como para mal, lo que se veía como esta acechanza diabólica de querer pausar o destruir este avance en el cristianismo, Dios lo obró para bien. En 1528, ya estando en Worms, escribe la parábola del malvado Mamón. Esta es una parábola donde él empieza a hablar específicamente que la salvación es únicamente por la fe, que el hombre está pervertido y por lo tanto tiene necesidad de ese Salvador que ha dado la salvación gratuita, que no se tiene que comprar, sino solamente se recibe por fe. Ese mismo año, el cardenal Thomas Wolsey envió a Europa 3 agentes a encontrar a Tyndale y llevarlo nuevamente a Inglaterra. El cardenal envía 3 agentes encubiertos del clérigo que ya conocían a Tyndale y empezaron a barrer todas las ciudades principales donde se había escuchado el rumor que se encontraba Tyndale, para encontrarlo y arrestarlo y llevarlo nuevamente a Inglaterra. Tyndale sabía todas estas cosas y él empezó a trasladarse de ciudad en ciudad. No permanecía por más de 2 años en una ciudad por temor o por el peligro a que lo encontrase. Allí, en 1528, empezó su nuevo proyecto, empezar a traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo al inglés. Y en agosto de ese mismo año ya lo había terminado. Pero en el preciso momento en que lo iba a publicar, llegó la comisión de la Iglesia Católica a esa ciudad. Entonces él decidió escapar. Embarcó todos sus escritos, todos sus libros, todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, ya traducido, y zarpó en un barco. Lastimosamente, ese barco naufragó y todos sus escritos se perdieron junto con sus libros. Eso fue a finales del 1528. Pero esto no detuvo a Tyndale. ¿Por qué? Tyndale volvió y decidió volver a traducir el Pentateuco del hebreo al inglés. Eso gracias a los 5 años que había estudiado hebreo. Él no fue porque no lo tradujo de la Vulgata Latina, ni se inventó todo aquello, sino que estudió diligentemente 5 años hebreo antiguo para poder empezar esta labor. En 1530, en enero de 1530, publicó los 5 libros de Moisés. Muchas formas por el rey de Inglaterra trató de convencerlo para que se abstuviera, para que no siguiera ese proyecto. El rey de Inglaterra le prometió amnistía, pero que dejara ese proyecto. Tyndale sabía que eso no iba a suceder, porque ya eso mismo se le había prometido a Juan Hus hace más de 100 años. ¿Y cómo terminó Juan Hus? En la hoguera. Entonces, él tuvo la determinación de seguir con esto. En 1534, William Tyndale se muda a una casa de mercaderes ingleses en Amberes, como huésped de Thomas Point, el cual le permitió seguir con su proyecto de traducción y aparte le daba un salario. Él no tenía que trabajar, él no tenía que buscar o rebuscarse su sustento, sino que este hombre lo arropó en su familia y le daba un salario para que él pudiese seguir con su traducción. En este caso, la segunda sección del Antiguo Testamento, que es Josué hasta segunda de Crónicas. Pero esto se vería interrumpido por la llegada de Henry Phillips, que fue enviado por una comisión de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Inglaterra, para
para llevar a guardias, convencerlo, engañarlo y poderlo arrestar y volver a Inglaterra con él. A pesar de las advertencias de Poins, el que lo había robado, que le decía que no se confiara de Philip, lastimosamente William Tilden, cegado, puso toda su confianza. Y una noche, después de una cena, Philip le dijo que lo acompañara para buscar una mercancía. Y allí fue donde llegó la redada de los soldados ingleses y lo arrestaron. Fue llevado al castillo de Milford, donde estuvo preso por más de 1 año y medio esperando su juicio. Estando en prisión, seguía con ese espíritu ferviente. Estando en prisión, la prisión no lo detuvo por buscar la verdad. La prisión no detuvo su alma piadosa. Y fue tanta la influencia que aún en prisión ejerció, que estando en prisión convirtió al carcelero, a la hija del carcelero y a muchos otros miembros de su familia, al estilo de Pablo y Silas. Ya en 1536 pudo obtener su sentencia, y su sentencia fue la muerte. Armaron un madero en forma de cruz y lo amarraron allí. Pusieron palos en la base de la cruz para poder quemarlo, pero no sería quemado, sino que, estando allí amarrado a esa cruz, alzó sus ojos y dijo al Señor: abre los ojos del rey de Inglaterra. Luego fue estrangulado y luego su cuerpo fue quemado en la hoguera. La influencia que tuvo este reformador en Inglaterra fue abismal. Y este pedido, estas palabras de William Tyndale, abre los ojos del rey de Inglaterra, tuvieron efecto, porque 2 años más tarde el rey de Inglaterra aprobó la traducción de la Biblia, de todo el compendio de la Biblia, al inglés. Y dio como orden, fue orden que todas las iglesias en Inglaterra tuviesen la Biblia en inglés. Influenció a muchos reformadores, muchas personas eminentes de la Reforma Protestante en Inglaterra. ¿Qué nos deja de enseñanza la vida de William Tyndale? Mis hermanos, que nosotros necesitamos más Tyndale que se enfrenten tenazmente a los obstáculos y los superen con determinación para la gloria de Dios. William Tyndale nunca se enfocó en su obra, nunca se enfocó en el reconocimiento, sino que todo el pueblo pudiese entender y leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para su gloria. Necesitamos más Tyndale que traduzcan las Biblias a los idiomas de pueblos que se han olvidado. Nosotros aquí en Colombia tenemos pueblos, etnias, con lengua diferente a la nuestra, que no conocen de la palabra del Señor. Necesitamos más Tyndale que lleven ese evangelio, que lleven en el idioma nativo la palabra de Dios. Necesitamos más Tyndale que proclamen el evangelio sin el temor al peligro inminente, que puedan amar con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma la palabra de Dios. Y como dice el salmista, como dice David, podamos decir todos juntos en Salmo 119, 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mis hermanos, esta es la vida de William Tyndale. Este hombre, gracias a la obra de este hombre, a que Dios obró en su corazón, a que Dios dispuso su corazón, ese recelo por la palabra de Dios, es que muchos del habla inglesa, del habla inglesa, angloparlantes, tienen la palabra en el idioma inglés.
Que el Señor nos permita ser obreros útiles y fieles como William Tyndale. Hermanos, gracias y paz. Sé que deben ser un poquito cansaditos. ¿Cuántos tienen una Reina Valera? ¿La pueden levantar? Las Reinas Valeras ahí, 2, 4, 4. Voy a hablarles un poquito acerca de otro reformador. No traje mi Biblia porque voy a hablarles de una biografía de este personaje. Va a ser algo biográfico, no va a ser una exposición bíblica y voy a tratar de ser muy breve. Bueno, voy a hablarles de Casiodoro de Reina. Reina Valera, Reina. Yo sabía que en nuestras Biblias Reina Valera tuvieron dos editores principales, Reina y Valera. Pues el primero de los dos fue Casiodoro de Reina. Les voy a hablar de él. Él podríamos decir que es el reformador español. Nuestro Tyndale. Bueno, claro que Tyndale fue muy brillante. Creo que es incomparable. Pero pues Casiodoro hizo lo suyo. Nos dejó su versión, su traducción, al igual que como hizo Tyndale, desde los idiomas originales. Bueno, Casiodoro era un monje jerónimo, es decir, era un practicante del catolicismo romano en la Sevilla española. Estamos hablando década de los 50, de los 1500. 1500. Pues resulta que a esta ciudad de España llegaron manuscritos por contrabando, manuscritos que eran de Lutero. Y a través de esos escritos ya han pasado, a diferencia que con Tyndale, que era 2 años después, ya tuvo el acceso. En cambio en España la Inquisición era tremenda. Se demoraron 40 años en llegar los escritos de Lutero a España, porque la Inquisición estaba al máximo en España. De hecho, España fue un país demasiado sangriento contra el protestantismo. Entonces, la Inquisición se enteró del ingreso de la literatura y se enteró que algunos monjes estaban siendo simpatizantes de las ideas de Lutero. Y entre esos estaba Casiodoro de Reina y uno muy importante, aunque poco sonado, Juan Pérez de Pineda. Entonces Casiodoro, al verse al borde de la persecución, huye a la ciudad ideal de la Reforma, al lugar de los refugiados protestantes, Ginebra, y allá conoció a Juan Calvino. Casiodoro tuvo su membresía en la iglesia de Ginebra, donde estaba el pastor Juan Calvino. Casiodoro habló con Calvino sobre un proyecto que tenía él en su corazón de entregarle al pueblo español la traducción de la Biblia, como lo había hecho Tyndale con los ingleses. Bueno, allá en Ginebra, el pastor de los de habla hispana era Juan Pérez de Pineda. Pero resulta que había un inconveniente, era más bien como una intriga, y es que a los españoles se les asociaba mucho con el unitarismo, porque recientemente algunos herejes unitarios como Servet, y hay otro famoso por allá, se llamaba Grimaldi, italiano, igual hereje unitario. Entonces había cierto recelo en las iglesias reformadas contra los españoles, porque pensaban que era probable que ellos fueran unitarios. Además, otro detalle, Casiodoro de Reina parece que era de ascendencia israelita, parece que era judío. Entonces, más sumaba las sospechas de que
rechazaba la Trinidad, porque el judío pues, no cree en la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Casiodoro no pudo permanecer más tiempo en la iglesia de Ginebra y casualmente la reina Elizabeth I de Inglaterra dio una amnistía a los protestantes y se dio la libertad religiosa por un cierto tiempo. Entonces, ante eso, Casiodoro aprovecha la oportunidad y va a Inglaterra. Allá es donde comienza su proceso de traducción, el proyecto de traducción, ¿sí? Pero bueno, si nos damos cuenta, Casiodoro en su vida personal no era tan arriesgado, no era tan, ¿cómo diría? Como tan, o sea, no alzaba su mano de manera firme y pública contra lo que era contrario a la palabra. Él más bien era reservado, más bien era tímido, un poco sí, cauteloso. Este varón, de hecho algunos lo critican por tener ciertas actitudes como un poco ecuménicas. Pero si podemos entenderlo, él proviene de un país sanguinario como fue España con la Inquisición española. Entonces él no quiere repetir ese celo tan terrible. Él no quiere tener parte con eso. Entonces se va al extremo de ser bastante pasivo frente a las contradicciones doctrinales. Entonces, como se dan cuenta, hermanos, Casiodoro no la tuvo fácil. Él no tuvo oposición solamente de la Inquisición española. Los calvinistas empezaron a sospechar de él. Tuvo oposición de la Iglesia Reformada, de cierta forma, porque primero, judío, español, asociado con los unitarios, a veces estaba con los luteranos, otras veces con los calvinistas. Entonces todo eso hacía que los hermanos calvinistas le tuvieran cierto temor. ¿Sabía usted todo eso de nuestro hermano Casiodoro? Pues el hermano Casiodoro tuvo que hacer un escrito donde públicamente dijo que él sí era trinitario. Tuvo que decir: yo estoy adherido al credo de Nicea, al credo de los apóstoles, creo en la Santísima Trinidad. Él le tocó exponer su posición porque estaba en entredicho. Bueno, en 1562 la Inquisición española lo declaró heresiarca y hicieron una estatua de él y la quemaron como símbolo de su odio contra Casiodoro. En el año siguiente, 1563, Casiodoro pasó un proceso muy terrible en su vida. Fue acusado de homosexualismo. Fue acusado de homosexualismo y no fue sino hasta 1578, 15 años después, que se probó que era la Inquisición española la que había metido mano en ese proceso en su contra. Entonces dense cuenta toda la oposición, la situación tan difícil, pues ante toda esa persecución que tuvo, ya no solamente en la Inquisición, sino en la Iglesia Reformada, le tocó irse a Alemania y allá conoció a Teodoro Beza. Bueno, Teodoro Beza, ¿saben quién era? El sucesor de Martín Lutero en Alemania. Sí estaba bien codeado, ¿no? Casiodoro de todas formas. Entonces él tuvo que aclarar su postura, tuvo que aclarar su posición. Ya por fin el Señor levantó su cabeza. Después de 15 años salió a la luz que él era inocente en los cargos y pudo seguir adelante con su traducción. Es más, como muestra de su admiración por Calvino, que para ese tiempo ya habría muerto, por su admiración por Calvino, él traduce la Biblia al español, la Biblia del oso, y le añade o le pone como apéndice las instituciones de Calvino. Casiodoro fue el primero en traducir la palabra de Dios y el libro Las instituciones de Calvino al español. Él pues siempre mantuvo una posición amistosa. Él era muy dado a la fraternidad entre iglesias. Podemos decir que él odiaba el sectarismo. Podemos decir que él odiaba las divisiones entre iglesias.
Podemos decir que él auspiciaba más bien la unidad entre verdaderos hermanos. Entonces, aunque por mucho tiempo, mientras estuve en Inglaterra, fue calvinista, ¿sí? Cuando ya estaba en Alemania, se adhirió a la confesión de Augsburgo, volviéndose luterano, y murió como luterano. ¿Sí? Esa es, hermanos, un resumen de la vida de él. Si nos damos cuenta, lo que lo influenció fueron los escritos que llegaron a sus manos de las exposiciones de Lutero. Entonces, mire qué tan importante es compartir literatura, ¿cierto? ¿Qué literatura estamos compartiendo con nuestros vecinos, nuestros hermanos? Son temas que son claros para ellos, son temas que son importantes para sus almas. Compartamos, porque si Dios salvó a un monje jerónimo español a través de tratados, ¿cómo nos salvará Dios en este tiempo? Personas comunes y corrientes, ¿cierto? Entre nosotros, a través de tratados, algunas PDFs, ¿cierto? Como Chapel, libritos, videos, prédicas de su propia iglesia. Eso puede dar luz a las almas que todavía están aprisionadas. Además, hermanos, debemos aprovechar que ya no tenemos a las espaldas la Inquisición española. Y otra cosa, aprender también a guardarnos en nuestras sospechas, como lamentablemente los reformados tuvieron contra Casiodoro, debido pues a su forma de ser tan pasiva. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a siempre conservar la unidad, así ser claros con nuestras posturas, ¿no? Tampoco ser amigos, ¿cierto?, con aquellos que no son parte de la sana doctrina, pero sí ser influenciar, ¿sí?, a la iglesia a través de la